Somos entidades de tercera dimensión encarnadas en la Tierra. Nos alimentamos de plantas y animales, primera y segunda dimensión, y a su vez somos alimentos de los seres 4D polarizados negativos. Si nos polarizamos negativamente, estamos en servicio a uno mismo, reducción, egoísmo, y positivamente en expansión y servicio a los demás. En vida nos movemos de una polaridad a la otra gracias a la ley del libre albedrío, que es la cualidad más importante del sistema de aprendizaje en el que estamos metidos. El objetivo de las entidades 4D negativas es bajar tu vibración e influir en tu comportamiento para que entregues tu voluntad en forma consentida mediante engaño y manipulación, para obstaculizar el ejercicio de la decisión y convertirte en peón del servicio a uno mismo. Tener a millones de personas preocupadas y con miedo es un festín de alimento. El camino de las entidades superiores depredadoras cumple la misma lógica que aplicamos nosotros en Tierra, la de comenzar con el menor esfuerzo. Atacan primero tu mente, pensamientos, ideas, generan dudas sobre lo que estás haciendo y más si estás por dar un paso superador. El segundo paso es potenciar tus miedos, activando tu sistema nervioso. Como no pueden crear nada de la nada, y esta es otra ley, escanean tu cuerpo emocional y mental y ven qué pueden encontrar ahí. El plan 3 es atacar tu cuerpo, emitiendo ondas de muy baja frecuencia para alterar nuestra química, fisura energética al etérico y de ahí al físico, fiebres, dolores de cabeza y vómitos. Bueno, Miki, aquí estamos para completar el informe que hemos subido a redes, que tiene que ver con las energías polarizadas, distintas maneras de llamar, ¿no es cierto? Tienen muchos nombres dependiendo de las tradiciones y culturas, pero básicamente se habla del mismo concepto. Sí, sí, porque cuando, por ejemplo, en esto también a veces se recurre a lo fenoménico para denominar, como para darle también una forma, ¿no? En lo que es larva, parásito, que lo tenemos dentro del cuerpo, pero también el parásito dentro del cuerpo se come o se alimenta de los metales pesados, entonces también, si bien, una función. Fíjate vos en esto, y un poco que queremos ir para ese lado, cómo lo que parece malo depende en qué óptica o qué función, o si está sobredimensionado o en falta. Ahí es donde cambia su concepto. Sí, un poco esto de depende con el cristal con el que se mire, sí, es lo que uno va a ver. Vale la frase, claro que sí. En el informe, lo primero que se comenta es, para entender y poner en eje, las dimensiones. Nosotros, la primera dimensión, que habla de la parte de los minerales, y también hay distintos estados de evolución, porque no es lo mismo una piedra, roca, vamos a decir, cascote de la calle, a un diamante. Hay todo un proceso para llegar a eso. Sucede lo mismo con la segunda dimensión, las plantas, los animales. Y nosotros, dentro de la tercera, nos alimentamos de las dimensiones más bajas. O sea que venimos también haciendo y recurriendo a ese recurso que nos da la naturaleza. Tal cual, es parte de un ecosistema, por decirlo de una manera que así funciona. Claro, ¿pero qué funciona ahí? Nosotros parados en la 3D, entendiendo que la evolución sigue, ¿qué pasa ya más arriba? Dentro de las entidades superiores, cuarta, quinta dimensión, polarizadas negativamente, como indica el informe. O sea, entendiendo en este concepto que abrimos, que dentro de esas dimensiones todavía existe la dualidad. Y existe por eso la polarización. Tengo entendido que hasta la cuarta D, que en la cuarta D tenés como la polaridad positiva y negativa. ¿Por qué cuarta D? Porque en este caso no tiene materia, es como que no habría cuerpo, por decirlo de una manera, ¿no? Para entenderlo nosotros, ¿no? No lo podemos ver y palpar como decir, bueno, toco este micrófono, toco este mate, pero que no lo veamos no significa que no exista. O sea, sí son energías, pero de otra forma no convencionales a las que nosotros estamos acostumbrados a tocar, ver y palpar. Claro, ahí es donde a veces, digamos, se nos queman los papeles de algo que no podemos tocar. Claro. Y no se puede ver. O sea, entender y como comentábamos, que cada pensamiento, cada emoción genera una frecuencia electromagnética. Y que ahí es donde está el alimento. Tal cual. Ahí es donde está el punto. En lo que pensamos y en lo que sentimos va a ser nuestra puerta de entrada o nuestra barrera.
O sea, y también entender que el ser humano, si bien nosotros nos vemos y nos identificamos con este cuerpo físico, no es el único cuerpo que tenemos, que eso es lo importante a la hora de hablar de este concepto, porque si no, ¿dónde está el punto de unión? Claro. O sea, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, ¿sí? Tenemos otros cuerpos más, pero son los más reconocidos del habla en general. Entonces, ese cuerpo energético que llamamos aura, ahí es donde, digamos, cuando es como si tendríamos un huevito, por decirlo de una manera, que nos envuelve. Bueno, ¿qué pasa si ese huevito tiene fisuras o está muy débil? Hay partes donde, digamos, se puede quebrar. Ahí es donde perdemos, quebrar entre comillas, ¿no? Porque es cuando baja nuestra frecuencia, es como que hacemos fugas o dejamos grietas donde puede entrar esta otra energía. Exacto. Pero siempre es por resonancia, esto hay que entenderlo, que siempre es por resonancia, no es que están ahí a propósito, no, es parte de lo que existe, sintonizamos o dejamos de sintonizar. Es Exacto. un poco esto, ¿no? Dicen los, videntes conocidos que se puede ver en el aura. Se ve exactamente la fisura. Muchísima gente que lo ve, inclusive, que puede ver los colores, puede ver si tenés algo adosado. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero sí hay gente que lo ve. Y bueno, está lo que es la máquina, la fotografía Kirlian, que es maravilloso y se puede ver con claridad ahí. Exacto, y que también lo interesante de la fotografía es que cuando, por ejemplo, vos podés cortar una hoja, que en la hoja también se ve toda el aura. Sí. Todo queda el campo de información. Queda el campo de información. Queda el campo de información. Y esto pasa en los humanos a veces cuando uno, por ejemplo, pierde una parte del cuerpo o le quitan un órgano. O sea, en el plano etérico está ese órgano, está como la plantilla. Quizás no está la fisicalidad, pero sí está ese campo de información. Eso para después desarrollar otro tema porque es muy lindo, amplio y es importante entender por qué. Porque fíjate que hay personas que por ahí no sé, de repente le cortan el brazo, el antebrazo, perdón, y le queda el muñoncito, pero siente el dolor como si tuviese, o los movimientos, porque hay todo un campo energético más allá del área del cerebro que está involucrada, ¿no? Pero sí, es interesante. Y bueno, en lo particular, este dedo lo perdí y se me regeneró solo. O sea, ¿cómo? Sí. ¿Cómo sabe como la naturaleza? Como la lagartija, nosotros creemos que es imposible. Ese cortás es el la cola y la cola se regenera. O sea, hay un molde etérico que nos reconstruye. Tal cual. Sumado a que siempre en vida hay una pulsión de vida de regenerarse, de la autopreservación y la autosanación. Hay una todo el tiempo. Tenemos un potencial que creo que el día que empecemos realmente a sintonizar con que somos dioses en la materia, estaríamos seguramente, no sé si hablar de dimensiones, pero es para que se entienda, porque no es que uno es mejor o peor, sino que podemos adquirir o expandir ya lo que somos. Tal cual. Ya lo que somos. En las charlas que hemos tenido con Miki, nos dábamos cuenta que es un tema, por supuesto, delicado. Uno puede subirlo y puede decir, qué genial, cuántas visualizaciones que realmente la hay, pero lo delicado es que no se utilice esta información para decir, estoy atacado psíquicamente, tengo larvas, tengo parásitos que me siguen y por eso no puedo avanzar, porque también podría ser una situación de que con eso nos quedamos ahí. Sí, puede ser una excusa o puede ser también una realidad en la cual la persona ni siquiera es consciente. O sea, hay que... Las dos cosas, tal cual. A ver, que existe, pero es lo que hablamos antes. Siempre va a haber una resonancia y una apertura de nosotros. El hecho de tener la información, pero bueno, ¿qué es lo que nos ha sucedido a nosotros? El miedo es lo que dispara. Cuando uno tiene esta frecuencia de miedo a lo desconocido, las películas cuando uno ve de terror, como por ahí se exageran algunos conceptos porque vos hablas de eso y ya es miedo, ya cerrás, cerrás la apertura de, a ver qué es esto, y abrís la puerta que entre esto que no querés que entre. Claro. Manera. Esto que no querés que entre, que volvemos a lo mismo de frecuencia, nadie va a venir a atacarte desde un lugar como lo ven en las películas. Tienen que ser casos muy extremos. Muy extremos, y sí. Entender que todos en un punto estamos parasitados. ¿Quién no tuvo un enojo? ¿Quién no tuvo una situación donde sintió que se quedó agotado, exhausto? Bueno, quizás hay después, si no te volvés a equilibrar,
o por ahí estás viviendo situaciones, no sé, de económicos, problemas con la pareja, situaciones de pérdida, una enfermedad, que la vivas como algo negativo y la frecuencia va bajando y tus pensamientos, empezar a observar los pensamientos, de dónde vienen, por qué pienso esto, porque nos sucede a todos. Lo que pasa es que si no hay una autoobservación, que para mí es la clave, esto de poder uno observarse en sus pensamientos, en sus emociones, en su sentir, en su estado físico. O sea, este escaneo que todos lo podemos hacer porque es algo natural en nosotros, solo que por ahí vivimos tan en automático que nos vamos desconectando. A respirar, cuando empezamos a respirar, volver al presente. O sea, casi nunca estamos en el presente, es lo que nos sucede a todos. Claro. Pero si empezamos a estar más en el presente y a gestionar y a tomar, digamos, el control de lo que nos está pasando, podemos ir desactivando. Tal cual. Porque uno elige enojarse o no enojarse. A ver, no es no enojarse, es enojarse, entender, darle su equilibrio justo y ya está. O sea, no es que uno va por la vida No. Y aparte, en este tiempo, esto que decimos del tiempo presente se repite muchísimo. Es la gran búsqueda de todos. Tampoco podemos estar las 24 horas en tiempo presente porque a veces tenemos que hacer revisión del pasado para traer no estaríamos acá. Estaríamos viviendo en otra plano, en otra dimensión. ¿Qué pasa? Trae toda la conexión con la fuente, o sea, toda la información. Es que nosotros somos antenas receptoras y emisoras. Somos hoy más receptoras que emisores, pero estamos conectados. O sea, si pudiésemos ver que ya los que, a ver, las tradiciones que hablaban de los chakras, que después se terminó como mal usando, bajándolo como, eso es, de libritos, pero sin embargo es maravilloso toda la información que hay. Estamos en conexión. Es tan simple como decir, estoy en un lugar donde estoy en armonía con la naturaleza, sin ruido, aire puro. Entramos en una resonancia diferente. Ya uno va entrando a una ciudad y lo podemos sentir en el cuerpo, porque el cuerpo lo tenemos esos receptores. Sí, y justamente en esto también otra palabra muy usada, pero usada desde la boca para afuera, ponerle conciencia. Pero ¿qué pasa? Ponerle conciencia es estar en tiempo presente, justamente, y ahí es donde te das cuenta de decir, este pensamiento es mío, ¿por qué tengo esta repetición? ¿O de dónde viene? ¿O de dónde viene? También. ¿Por qué cuando voy a determinado lugar, como si nosotros, vamos a decir, fuéramos una pila, entonces nos encontramos con un grupo y volvemos descargados? ¿Qué pasó? ¿Qué se llevó la energía? Si estábamos bien y determinado lugar nos bajó la energía. Cosas para observación. Sí, hay personas que por ahí están más parasitadas y esto que se llama de robo de energía, o que están más desalineadas, ¿sí? Entonces, personas que a través de la manipulación, no consciente, esto cuando hablo es cuando una persona se está constantemente quejando y vos sigo otra vez con la queja, o siempre están ahí y su estado, porque hay una vibración que está que en el acompaña, aire, claro, uno conecta, porque es como que somos un campo de frecuencia y otro campo de frecuencia, hace interferencia. Claro. Entonces, o repele o atrae. Sí. Ojo, que a veces también uno puede, también si estamos en ejes, podemos llevar una cierta armonización. No es que yo hago la armonización, sino que mi estado de frecuencia puede activar por resonancia también que el otro nivele para arriba y no para abajo. Claro, en este momento nosotros estamos teniendo una charla, pero también hay un montón de información que está charlando entre sí. Sí. O sea, si es por ahí mucha gente y le puede haber pasado, ¿no? Que en la vida en pareja o conviviendo con alguien ya el otro llega, no dijo nada y ya sabes cómo qué va a pasar, ya sabes la energía del otro, si ya viene mal. O la predisposición nuestra. Porque por ahí ya tenemos una idea del otro y nos ponemos en defensa. Y empezamos con todos los pensamientos. No, cuando venga va a ser esto. Y ya automáticamente me estoy yo solito. Abrí esa fisura. Tal cual. Me abrí solo esa fisura. Sí. Nuestro sistema energético es alimento para entidades superiores en polaridad negativa que harán todo lo posible para que nada cambie. A nivel individual, podemos llevar entidades negativas enganchadas en nuestra aura. Estas se alimentan de nuestras emociones, que se encargarán de potenciar para poder nutrirse. Si estás angustiado, las larvas o parásitos astrales van a alimentarse de esa angustia. La entidad generará más emoción de angustia para que nada cambie. Es común que las personas que están en servicio a otros o con capacidad de desconectar a otros o que quieren salir de un estado emocional sufran cierto tipo de ataques. Y esto es porque las entidades temen quedarse sin alimento. Por eso suele costar el cambio,
que se asocia con el autoboicot. Somos nosotros y las entidades enganchadas. Atención, esto no es una excusa para victimizarse. La buena noticia es que todo lo que nos pasa y hasta lo que no vemos es una invitación para el autoconocimiento, ya que solo pueden usar los ataques sobre distorsiones presentes en nosotros. Una fisura áurica, donde pueden entrar las entidades y larvas, se cierra cuando comprendemos, aceptamos e integramos esas emociones bajas que nos tienen a mal traer. Es entonces una gran forma de crecimiento personal, porque la emoción que han escogido para potenciar es la que más tienes que trabajar por ser la que más bloquea tu desarrollo. Todo lo que sabes que hace bien te corre de lugar. Alimentación saludable, yoga, ejercicios, meditación, respiración, música, buen dormir, reír, ayudar al otro. Tu felicidad es plato vacío para las entidades. Pero sin sombra, ¿tendríamos luz? Hay una ley que también se denomina mucho y en esto es importante, digamos, entenderla y aplicarla, que es la del libre albedrío. ¿Se puede todo el tiempo estar en modo libre albedrío o a veces sin querer entramos en manipulaciones? Todo el tiempo manipulamos. Todo el tiempo. Y somos manipulados. Tal cual, es un gran juego. Lo importante, a ver, no es no dejarse manipular o no manipular, sino que cuando te das cuenta, poder decir, no, para, volver a ese eje. Claro. ¿Sí? Todos manipulamos, porque hasta en la educación desde chiquitito están, o sea... Está tergiversado. Y bueno... Igual entiendo, creo que me decís de una manipulación donde cuando hay una intención hacia, bueno, quiero algo... y voy a manipular para obtener, quizás sin medirlo. Claro. Ahí sí yo estoy violando de alguna manera. A ver, cuando yo daño a otro o llevo al otro a tomar, como empujando a tomar una decisión o una acción, estoy violando también la libre elección del otro. Ahí está. Y en esto es donde somos alimento y de las entidades superiores, de las energías superiores, que a través de ese acto de manipulación es como que están haciendo ese robo energético. Todo el tiempo, sí. Sí, si uno ve los grupos de poder, ¿no? Y los grandes grupos de poder, sin entrar en todo esto conspiranoico, sino los grandes grupos de poder que manejan, porque tienen información, saben el cómo, entonces, pero uno abre la puerta. Si vos vas a ver una película que es de miedo, vos estás abriendo eso. Sí, me voy a A asustarme. mí me claro. encantaban las películas de terror, hasta que fui entendiendo y dije, no miro más, porque aparte me han condicionado, y hasta el día de hoy hay cosas que todavía está ese hilo conductor y esa puerta que se abre, porque generó un impacto y hoy digo, bueno, si los miro desde otro lugar. Lo que sucede es que también la película de miedo es la realidad que se ve o que los medios nos van tirando, y a veces no necesitamos ver tanto para entender el mundo, y es una gran película de miedo constante. Sí. Esta baja energética, vibracional, también nos predispone para ser alimento de... Todo lo que esté conectado con el miedo, con el dolor, con la tristeza, pero en forma más exagerada, ¿no? Porque, a ver, son emociones que están para ser vividas. El tema es, vamos a un ejemplo, por lo menos acá en Argentina, no con lo económico. Es como que todo el tiempo preocupado por lo económico. Entonces, como que nunca salgo, ni entro en un bucle. Estoy todo el tiempo en un estado de Mi pensamiento está dólar. Sí, o cómo genero, cómo salgo de esto, no llego. Entonces, ¿qué pasa? El disfrute no está, termino cediendo quizás a un trabajo que no quiero, y estos mandatos y estas creencias, bueno, agradecer que tenés un trabajo, porque si yo no vine a mendigar, hay cosas que, ¿por qué no puedo tenerlo bien? Es como esto de ir quitándonos el poder. Sí. Por eso ahí sí hay manipulaciones con la alimentación, con diferentes remedios, con todo lo que es la diversión, pero siempre en su justa medida. A ver, no está mal que uno salga, se divierta, pero tener estos momentos de introspección, de elegir por qué voy. ¿Realmente quiero ir o me quiero quedar? ¿Elijo esto o elijo aquello? ¿Desde dónde elijo esta opción y desde dónde elijo la otra opción? Claro. Entonces es un poco esto, ¿no? De estar parados más firmes. Sí, y es de lo que recién contabas, también tiene una lógica que estas energías, vamos a decir, que se alimentan de otras, depredadoras, ocupen roles elevados de control y poder. Porque justamente desde ahí es como que
Acá tenemos es como tenemos una granja de alimento, un supermercado de alimento, sí, con un montón de gente vibrando, sí, muy bajo, o haciendo todo lo posible para que eso ocurra. Pero no son ellos del todo. Somos todos nosotros que no hacemos nada para no salir de ese lugar. Y acá es donde quiero entrar en esta parte de decir, ¿son realmente malos los malos? Es como... Depende también lo que decíamos de la óptica. Qué pregunta, claro, qué pregunta. Yo creo que son parte de hoy el juego que estamos jugando y de esta dualidad, y que en un punto son necesarios hasta que entremos más en equilibrio y que la balanza, digamos, pueda estar más equilibrada, ¿no? Porque lo que yo siempre tengo esto, ¿no? Que la oscuridad trabaja para la luz, y también que cuando vos mirás de frente a lo que te quitó la luz, podés recuperarla, o sea, que lo necesitas también. O sea, es genial esa frase, es muy bueno. No es mía, no sé, la saqué de algún lado, pero me recontra resonó con esto, porque, sí, está porque genial. generalmente evitamos lo que nos da miedo o lo desconocido, y nosotros tenemos este poder, que está trillada la frase, pero es así, o sea, somos muy poderosos no en el concepto que entendemos por ahí dentro de lo que es el poder sobre el otro, el poder sobre uno mismo. Claro. Entonces, si a vos te están bombardeando de todos lados, vos no podés, te cuesta más estar en ese eje. Sí, sabés que cuando estaba terminando la frase, me bajó una frase muy poderosa de la Biblia que dice, hágase tu voluntad. Pero yo empecé a entender que el tu voluntad ya no a algo externo, sino que la voluntad propia, así en la tierra como en el cielo. O sea, hablando de todos los niveles, ¿no? Me caló hondo realmente, porque te habla... Es como que por más que han querido correr del lugar, las frases están ahí, ¿eh? Sí, es la interpretación que le ponemos, y que a veces... que un poco nuestra intención es abrir ese conocimiento para que decís, me cayó una ficha de esto. Y ahí es donde empiezan esos que parecen pequeños cambios, pero después realmente son poderosos. En lo que tiene que ver con los ataques... ataques psíquicos, y después te doy, porque me dieron bastante en una época. Te quería hablar, porque justamente estoy con alguien que le ha pasado. Y quizás alguien está escuchando y dice, wow, porque me gustaría escuchar tu historia en eso y qué hiciste después con eso que te pasó. Bien, sí. Mira, yo después me enteré que eran ataques psíquicos, y bueno, es una de las millones de formas que supongo que debe haber. Cuando empiezo todo esta transformación, porque hubo un quiebre a mí, más allá después de las terapias que uno puede hacer o no, o a lo que se dedique, este quiebre interno, ¿no? De como un vacío existencial de, bueno, ¿qué más hay? Porque yo dije, bueno, en ese momento mi profesión la ejercía, estaba bien, o sea, no estaba en un mal momento de mi vida, pero sentía como que no estaba haciendo lo que vine a hacer, y no tenía ni idea qué venía a hacer. Claro. Entonces, bueno, empecé como en esa búsqueda, y se me abrieron primero, fue una sincronicidad de personas, situaciones que, ya viste, cuando uno dice, bueno, confía que el camino se abre, fue así. Cuando empiezo con todo este cambio mío, ¿no? De que venía bastante densa, por eso todo este reseteo propio, digamos, de ir limpiándome y dedicarme después a ayudar a otros, ahí empezó. Ahí empezó como muchas sensaciones, sueños, pesadillas, inseguridades al 1000%. Era como un día voy por acá, estoy re segura, y al otro día, dudas. ¿Qué hago? Pero a un nivel agotador, ¿no? De mucho miedo, vergüenza, exponer verdades, o verdades que creía que eran verdades, o con lo que uno iba resonando, ¿no? Como entraba en esta dualidad, y si lo digo, ¿qué van a pensar y qué va a pasar? O sea, totalmente desempoderada, ¿no? Y sí tuve mucho en los sueños sentir presencias, bueno, que yo venía con todo esto. Yo lo primero que pensé, dije que estaré delirando, estoy loca, ¿qué pasa? Pero una parte mía me decía, no, es por acá, es por acá, es por acá. Y bueno, con la herramienta que en ese momento yo estaba tomando, que es la desprogramación, fui sacando todos estos implantes, o todas estos
estas personalidades o estas emociones, por decirlo de una manera, en las cuales estas entidades se prenden. Entonces, cuando vos vas quitando el miedo, la angustia, el dolor excesivo, porque no es que uno se vuelve... Sí. Claro, empezás a tener más fuerza, a estar más firme y ahí, bueno, pa. Espectacular Pero, eso, ¿no? es como que te quieren quitar, te sacan de juego, te quieren sacar de juego, pero a la vez a mí me dio más fuerza porque no me daba duda que era por acá. Y cuando perdés el miedo, porque vuelve a lo mismo, es algo que sabés que existe, coexiste, y no lo pones como, oh, mirá lo que pasó, ya, Ahí después está. ya está. Que son esas, también las vallas que hay que saltar para Pero, llegar, la constancia también, ¿no? Necesitan mucha constancia. Pero a mí esto me ayudó mucho a decir, yo estoy segura que voy para acá. Me acuerdo que estaba en ese momento con Te ayuda sí. mucho a ponerte en foco. Sí. Y que no es que uno no se vuelve a ir de foco, te pasan cosas, volvés a bajar, o sea, es un permanente trabajo, ¿eh? No es que, listo, ya está, llegué acá, estoy listo. No. Es un permanente, o sea, la vida misma te van pasando cosas, situaciones, y es mantener ese equilibrio. Sí, me doy cuenta que esto es lo lindo de cuando uno empieza a autoobservarse, te das cuenta lo que no es tuyo, empezás a discernir, esto no es mío. Esto es como que ves ese intruso que entró en tu casa, ahí, por decir, sí. es como decir, no me toma por sorpresa, ya te vi. Ya sé. Entonces, y le vas quitando poder, le vas quitando porque poder. como una balanza está todo el tiempo donde vos, si yo tengo más poder, el otro tiene menos. Es como ponerse un antivirus también, o sea, no permitís que claro, entre, o claro. sea, sabés que está, y pero coexistís. no. Sí. Y después esto de ir perdiendo el miedo, que es, a mí al principio me daba mucho miedo, porque obviamente eran cosas que no manejaba, me atraían en el sentido de curiosidad, pero me daba mucho miedo porque sentía que me metía en un mundo que no lo manejaba. Por eso siempre digo que fui muy cuidada con las personas que me fueron acompañando en los procesos, y ahí no me quedó duda de que el camino era por acá también. Y esto de poder ayudar a otros, y sí, pero también entendiendo acá, en el 3D, porque estamos en el 3D. Acá, sin irse a... No, acá en lo cotidiano, en lo simple. Y después con todas las herramientas terapéuticas que uno conoce, pero si no podés ir o no querés ir, también esto del trabajo, o sea, hoy hay mucha información para el que realmente quiere empezar a decir, bueno, me ocupo, herramientas terapéuticas y con las que uno resuene, porque no es una particular. No, tal cual, y con la que resonás en el momento, y también esto, hacer cambios, tomar decisiones. Porque si yo estoy todos los días en un trabajo que no quiero ir, o estoy en un vínculo en lo cual siento que todos los días peleo, discuto y me quiero ir y no me voy, estoy en incoherencia. Entonces, es sentido común también. Utilizar la ley del libre albedrío. Está disponible todo el tiempo. Los videntes te lo dicen, los videntes serios, que no pueden leer el futuro. O sea, hay un futuro que ciertas cosas van a ocurrir necesariamente porque quizás uno las pactó, pero el cómo es una herramienta nuestra. Que para mí ese es el punto con el contrato que venimos, que lo firmamos nosotros para nuestra conveniencia. Entonces, acá, entre comillas, también lo que llamamos negativos son nuestros procesos de aprendizaje, el cómo lo vivo. Para mí, no sé si es tan así o no, pero como lo comprendo yo, es el libre albedrío no es lo que vas a vivir, sino cómo lo vas a vivir. Tal cual. Porque si, no sé, en esta vida, por ejemplo, vos, pactaste, tener una familia con 7 hijos. Y vos decís, yo no quería 7, pero tenés 7. ¿Cómo tomás tener esos 7 hijos? Claro. Acá están. Esta es tu realidad. O querías en tu mente decir, quiero un montón, por dar un ejemplo, ¿no? De hijos y no los tengo. Bueno, ¿qué hago? ¿Me tiro a una depresión? O, bueno, acepto que esto no se da y sigo. ¿Y cómo puedo generar algo positivo? Entonces es con lo que tengo y con lo que está sucediendo. No quedarse en el conformismo y echarle toda la culpa a, bueno, es mi programa o mi contrato, entonces no. Porque otra vez ahí relajás. Es decir, bueno, no asumís, que para mí este es el punto, no asumís la responsabilidad que vos mismo generaste. Claro. Cuando uno está en una etapa donde quizás mucha gente le haya pasado de poner límites, cuando no te sale el límite, viene la frustración. Pero si uno se hace las preguntas como
correcta, es decir, tengo los recursos, porque el recurso te da tranquilidad. Si tengo los recursos y no salió, se intentará de vuelta. Si no, ¿qué tengo que hacer para lograr el recurso? Tal cual. Y a veces Es matemáticamente parece sencillo, después Sí, después está la emoción, pero la pregunta de si tengo los recursos a mí me alivió un montón. Sí, los tengo. tal cual, sí, Ya sí, está. sí, sí. Y también entender esto, cuando a veces algo es no, 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 es, bueno, ¿qué es lo que necesito ver de esto? ¿A qué? Porque el, el, el problema, el síntoma, yo le llamo síntoma siempre a lo que hay algo que vos querés modificar, te viene a mostrar algo. Y ahí yo creo que cuando, volviendo a lo anterior al libre albedrío, es decir, bueno, puedo elegir ver esto o puedo elegir no verlo. Me puedo quejar toda la vida y decir, bueno, a ver, esto, ¿qué pasa acá que no estoy dándome cuenta? ¿Qué es lo que me viene a mostrar? Y aliarte de esto, pero no para que lo abraces y lo lleves a todos lados, sino ahora entendí, esto que tanto me enojaba, que tanto me frustraba, que tanto dolor me generó, tenía un para qué. Claro. Que después a la distancia, Obvio. cuando se ve tan claro a la distancia, Obvio. decís, mirá por qué me pasaba esto, que yo me enojaba y hoy que lo entiendo digo, menos mal que me pasaba. Como Sí, esa vuelta, sí, ¿no? sí, sí. O hay una comprensión de que es como que empiezan a cerrar las piezas del rompecabezas y podés mirar eso que tanto rechazabas o excluías desde un lugar más amoroso. Tal cual. Y ahí las energías, lo lamento, tendrán que buscar alimento en otro lado. En otro lado. Y sí. Quiero cerrar con una frase como repetir algo que dijiste vos, que es, las cosas son. Sí, sí, a mí yo cuando empecé a comprender y a integrar eso, Sí. porque a veces como discurso es divino, pero todos luchamos contra Sí, cosas, es sí, la realidad. sí. Pero no significa que uno no quiere ir a ese objetivo. El tema es también aceptar, bueno, si ese objetivo no se da, también está bien. Es así. Es así, o sea, la realidad es. Y punto. Sí, 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 sí.